Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Giancarlo Chen y les doy la bienvenida una vez más al canal de la Escuela Xuangu. El tema sobre el que voy a hablar el día de hoy es la relación que existe entre el Feng Shui y la salud. Este es un tema sobre el que quería hablar hace varios meses atrás, pero he decidido preparar algo más elaborado para poder ofrecerles un mejor contenido el día de hoy y que queden más claras las relaciones o las conexiones que existen entre el Feng Shui como disciplina de la metafísica china y la salud. Ahora, para poder hacer una conexión más clara y precisa entre lo que es el Feng Shui y la salud, es necesario primero definir qué es el Feng Shui. Sobre ese tema he hablado ampliamente en el canal y saben muy bien que por los videos que yo he colocado o que he colgado anteriormente, el Feng Shui es una ciencia medioambiental, es decir, estudiamos formas de terreno y cómo las formas de terreno afectan a ciertas estructuras y a la vida de las personas. Por esta razón, muchos de los antiguos maestros de Feng Shui no se dedicaban a cambiar de color las cortinas o a cambiar de color las puertas o a poner ciertos adornos en la casa, sino que se dedicaban a caminar mucho, a viajar bastante. ¿Para qué? Para conocer las formas de las montañas, observar los diferentes tipos de paisajes, ver a la gente que vivía en estos lugares y ver cómo vivían y saber cómo transcurría su vida a lo largo de los años. Entonces, todos los temas de los que les voy a hablar el día de hoy van a estar muy relacionados con esto, con la forma de la tierra, la condición de la tierra, las formas de las casas e incluso la distribución interna de las casas y cómo eso está conectado con la calidad de vida de las personas que habitan estos espacios. Entonces, habiendo dicho esto y enfocándonos más en analizar el Feng Shui en un contexto urbano, lo primero que debemos tener en cuenta son los Sha. Los Sha, si queremos traducir ese término al español, podríamos decir que son como influencias malignas o maléficas. En realidad son daños que recibe un espacio, una casa o un edificio de manera externa. Entonces, para esto tenemos que determinar cuáles son las formas, primero, del lugar en el que estamos y cómo estas formas se afectan con formas externas. Digamos que tenemos una casa en la que estamos viviendo y de pronto tenemos otra casa enfrente que tiene una esquina apuntando directamente hacia la puerta principal de nuestra casa. Esta esquina actúa como una suerte de ataque, es como si estuviésemos siendo apuntados con una espada o con la punta de una lanza. Entonces hay diferentes tipos de Sha, diferentes tipos de daños externos asociados con las formas de edificios o construcciones aledañas a nuestra vivienda. Obviamente, esto de las formas de edificios o casas aledañas, si lo traducimos al contexto rural, estaríamos hablando en todo caso de montañas. Pero vamos a enfocarnos en el contexto urbano solamente para esta exposición. Lo siguiente que vamos a ver es la posición del agua o de los ríos. Si queremos traducir la imagen de los ríos al contexto urbano, estaríamos hablando sobre carreteras o pistas o caminos. Entonces, ciertas formas de caminos van a también afectar de manera positiva o negativa a la vivienda en la que estamos. Y aquí les menciono un ejemplo. Digamos que tenemos una casa que está posicionada en un camino en curva. Este camino en curva tiene casas que están por dentro de la curva y casas que están por fuera de la curva. Si nuestra casa está ubicada por dentro de la curva, la parte cerrada de la curva, entonces puede tener buenos beneficios o puede ser una casa que en general sea una casa próspera. Pero si está por fuera de la curva, por la parte abierta, entonces la casa recibe algo que se conoce como daño de guillotina. Esta forma en curva del camino hace como si fuese un cuchillo o una guillotina cortando a las casas que están por la parte externa. Si esto fuese un flujo de agua, el daño sería mucho mayor. Pero en el contexto urbano estamos hablando de carreteras o caminos. Lo siguiente que vamos a ver es la posición de nuestra casa en el espacio. Para ver esto, en realidad tenemos que tener en cuenta a lo que son los cuatro animales celestiales. Ya hay videos anteriores en los que les he hablado sobre esto y les he dicho cómo es que los animales celestiales eran contemplados en las tumbas, por ejemplo, en la China antigua, pero estos principios también pueden aplicarse a lo que sería el feng shui de viviendas. Entonces, una casa, lo ideal es que tenga un soporte por detrás, que sería
el animal celestial de la tortuga negra, que tenga un espacio abierto por delante, que sería lo que se conoce como el ave bermellón o el fénix rojo, que tenga una casa por la derecha, que sería el tigre blanco, y una casa por la izquierda. Si la casa, por ejemplo, no tiene un soporte en la zona de atrás, entonces estaría careciendo de lo que se conoce como la tortuga negra. Si la casa refleja a los seres humanos, a las personas que la habitan, que están dentro de ella, entonces es como si las personas que están dentro de ella no tuviesen un soporte. Esto puede traer problemas a nivel laboral, pero si estamos hablando a nivel de salud, entonces podría traer problemas a la zona de la espalda y provocar dolores lumbares, que tengamos, por ejemplo, mucho mayor susceptibilidad a recibir ataques de frío o de viento por la espalda. En el caso del tigre y el dragón, por ejemplo, que son los lados laterales de la casa, si el lado derecho, que es el tigre blanco, está afectado, entonces la salud de la mujer se vería afectada. Pero si es el lado izquierdo de la casa el que está afectado, entonces la salud del hombre se vería afectada. Obviamente, si combinamos toda esta información mencionada hasta el momento, si tenemos, por ejemplo, que nuestra casa no tiene un soporte en la zona de atrás y al mismo tiempo tiene, por ejemplo, un sha de guillotina con un camino cortándola, o tiene una construcción detrás con la esquina apuntando hacia la espalda de nuestra vivienda, entonces los efectos serán mucho mayores, y me refiero a los efectos negativos. Ahora, ¿qué sucede con el terreno en donde la casa ha sido construida? Tenemos algo que se conoce como líneas geopáticas, que son como una suerte de fisuras en la tierra que suelen afectar también a la salud de las personas que viven en estas viviendas, valga la redundancia, o en estos espacios. Normalmente estas fisuras suelen ser de dos naturalezas, una naturaleza húmeda y otra naturaleza seca. En cualquiera de ambos casos, lo que van a provocar estas fisuras es que ciertos elementos químicos que son naturales de la Tierra penetren a través de los muros o las paredes de las casas y afecten a la salud de las personas. Uno de los principales elementos que suele asociarse con enfermedades es el radón. El radón es un gas que penetra a través de los muros y está asociado, además del tabaco, con la presencia y la aparición de cáncer de pulmón. Existe también otro concepto muy interesante, que es el concepto de las líneas de Hartmann y Curry. El doctor Hartmann descubrió en 1954 una suerte de red global de energía que tenía ciertos puntos de confluencia. Es como si estuviésemos viendo la red de un pescador y entre las diferentes líneas existen puntos de encuentro. En estos puntos de encuentro, cuando hay ciertos sectores de la casa que están ubicados en estos puntos de encuentro, existe una alteración electromagnética que el cuerpo humano percibe y que además altera la salud de las personas, sobre todo durante las noches. El doctor Hartmann escribió además un libro titulado La enfermedad como problema de localización. Voy a dejarles más información en un enlace que van a poder encontrar en la descripción. Pero este tema es muy interesante, en algún momento me gustaría poder extenderme más sobre él, porque tiene que ver mucho con ciertas técnicas de curación de viviendas que se ven a nivel ya más avanzado en los estudios de Feng Shui. Ahora, algo que es interesante sobre este último punto es que estas influencias o alteraciones electromagnéticas se dan en mayor medida en lugares que tienen ya alteraciones electromagnéticas previas, como lo son las ciudades, en donde podemos ver antenas o diferentes tipos de influencias que alteran el campo electromagnético. Mientras que en zonas rurales este tipo de alteraciones electromagnéticas o que pueden afectar a las personas son mucho menores. Aquí debemos tener en cuenta que todas estas condiciones pueden suplementarse unas a otras. De hecho, el tema de la radiactividad de la casa, que está asociado con el gas radón, puede también estar asociado con las líneas de Hartmann y producir alteraciones mayores en un lugar. De hecho, van muy de la mano. Además del tema de la radiactividad del terreno, también tenemos el tema de la radiactividad en los materiales de construcción. Por ejemplo, se ha demostrado que materiales que contengan piedras volcánicas
suelen ser más radiactivos que los materiales hechos con yeso o madera. El gran problema con la radiactividad del terreno y de los materiales de construcción es que suelen producir alteraciones a nivel de ADN en las personas, alterando órganos y tejidos. Finalmente, pero no menos importante, tenemos la posición de camas, cocina y baños dentro de una vivienda. La cama es un lugar en el que pasamos muchas horas al día y por lo tanto es muy importante para la conservación de nuestra salud. Principalmente cuando hablamos de posicionamiento de la cama debemos tener en cuenta dos factores. Primero, si es que la cama está ubicada en alguna confluencia entre las líneas de Hartmann. Y segundo, si la cama tiene un soporte en la zona de atrás. Digamos que estos dos son los puntos importantes porque en la posición de la cama existen otros puntos más que no los vamos a tratar en este video por temas de tiempo. Una vez que nos hemos asegurado de que la cama no está posicionada sobre una línea de Hartmann, lo que tenemos que hacer ahora es darle un soporte a la cabecera. Es decir, la parte de la cabeza tiene que ir apoyada contra una pared. No debe ir junto a una puerta, no debe ir con una ventana por detrás, como se suele estilar no solamente en muchas casas de Norteamérica, sino también en muchos hoteles. ¿Por qué? Porque esto resta seguridad a la persona, seguridad en la vida en general, y además quita soporte a la zona posterior del cuerpo, es decir, a la espalda, a toda la columna y a los riñones. Entonces, esto no solamente va a tener implicancias a nivel de vida en general, en temas de seguridad, de soporte, de tener gente detrás que pueda apoyarme en mis proyectos, sino que además va a afectar mi salud renal, puede afectar también mi postura, ¿bien? Y puede afectar los músculos de mi espalda. Entonces es importante que la cama tenga un soporte. Además de que si no tenemos este soporte también podemos sufrir de problemas de insomnio. En el caso de la cocina, esta suele estar muy relacionada con temas digestivos o problemas digestivos. Entonces lo más importante cuando evaluemos la posición de una cocina es qué tanto se retiene el fuego de esta cuando estamos cocinando o preparando los alimentos. Por eso es importante que así como la cama, la cocina tenga un respaldar, no una ventana, no una puerta, ni algún tipo de salida de aire o lo que sea, sino un respaldar, una pared sólida y tenga también una pared sólida por delante que permita retener el calor. Estas cocinas en isla o cocinas medio abiertas o lo que se conoce comúnmente como kitchenettes, en realidad no son funcionales a nivel de feng shui. Pueden verse elegantes, pueden verse bonitas, pero no son funcionales según lo que estamos viendo en este video y en análisis mucho más profundos y amplios. Y respecto a los baños, ya les había comentado anteriormente que estos no deben estar ubicados en el centro de una vivienda. Tanto cocina como baño son zonas que no deben estar ubicadas en el centro de ninguna vivienda, de ningún espacio. Los baños son lugares de desecho y como tal deben tener un lugar lo más apartado posible dentro de una casa o fuera de ella. De hecho, antiguamente los baños no estaban dentro de una vivienda, estaban ubicados por fuera. Si en caso están ubicados dentro de una vivienda, no deben enfrentar a la cocina y no deben estar por encima de la cocina, es decir, en una habitación en un segundo nivel. ¿Por qué? Porque generamos un enfrentamiento entre agua y fuego. Esto puede producir problemas a nivel digestivo y también problemas a nivel económico. En conclusión, son muchos los factores que debemos tener en cuenta al momento de analizar la relación entre el feng shui y la salud. No he tocado el tema de las estrellas volantes, sé que quienes me siguen a través de mis redes saben de feng shui y conocen las estrellas volantes, pero es porque es un tema que es muy amplio, es un tema que sé que no todos conocen, entonces prefiero enfocarme en los temas que son más relevantes e incluso me parecen más importantes que el tratar las estrellas volantes. Estos temas de estructura, de terreno, de materiales de construcción son cosas que uno puede resolver de manera mucho más fácil y simple, mientras que hay temas que son más técnicos, que son más complicados para el común de las personas. En fin, espero que este video los haya ayudado o les haya dado alguna luz sobre cómo mejorar el lugar en el que viven o el lugar en el que trabajan. Recuerden apoyarme en Patreon, he dejado el enlace en la descripción, así puedo seguir creando más contenido para ustedes. Conmigo será hasta un próximo video. Chao.